Muy buenas noches. Vamos a continuar debatiendo los saldos de la marcha por la democracia que se llevó a cabo el domingo pasado en la Ciudad de México y en otros estados del país. Saludo aquí en el estudio a Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Y vía remota está Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. Y nos acompaña esta noche Alejandra Cuyen, también vía remota, ella es analista política. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto verlos a todos. Bueno, vamos a... Carlos Pérez Ricard, así es. Empecemos contigo, Carlos. ¿Cómo viste la marcha, las reacciones, las implicaciones, la consecuencia? Creo que ha sido un evento que movió, digamos, ¿no? Movió conciencias, por lo menos, ¿o no? No creo que haya movido conciencias. No movió pero conciencias. En lo que sí puedo estar de acuerdo es que fue un evento extraordinario. Sí. Por la capacidad de movilización. Fue un evento enorme. No creo, por supuesto, en la epopeya que describe Enrique Krause, que eso haya sido similar en algún modo a lo de 1968, ni mucho menos. Me parece que si queremos hacer un símil, lo podemos hacer con la marcha de junio del 2004, cuando la Marcha Blanca, ciudadanos bastante parecidos a los de hoy, hace 20 años, se manifestaron en contra de la inseguridad, justamente, por cierto, en un momento en que la inseguridad venía declinando y le achacaron esa responsabilidad al presidente López Obrador, cuando en todo caso los secuestros era una cuestión federal. Lo que pasa es que en ese momento el presidente era el jefe de gobierno del Distrito Federal. Y el problema es que sí venía bajando la delincuencia, pero había habido una ola de secuestros. De secuestros. Se utilizó el tema del secuestro para atacar al presidente. No al presidente, al jefe de gobierno. Al actual presidente, al entonces jefe de gobierno hace 20 años. Y yo diría que la manifestación del domingo fue la manifestación anti-López Obradorista más importante del país desde aquella de 2004, que no es ni mucho menos menor. Considero que hubo colegas, amigos, colaboradores tuyos acá que estuvieron allá genuinamente preocupados por el estado de la democracia en México y lo aplaudo, lo celebro, qué bueno que vivimos en democracia. No puedo, sin embargo, dejar de decir que lo de ayer me parece, sobre todo, un movimiento partidista y electoral. Y tengo 3 razones para apuntar esto. En primer lugar, la manifestación se convoca antes de las iniciativas de reforma del presidente. La convocatoria está en noviembre, diciembre, mucho antes de estas iniciativas, y ya tenía tintes electorales justamente para que se diera en el periodo de intercampaña, cuando en principio no debería haber ese tipo de movilizaciones. Lo segundo es que fue una marcha, digámoslo claro, pero las marchas no están prohibidas. No están prohibidas, pero tiene fines electorales. Y en principio no debería haber en este momento ese tipo de actividades. Digo, porque la oposición, digamos, apoyó. Está muy bien, digámoslo como es. Es una cuestión electoral. Fue convocada por organizaciones muy cercanas a Claudio X González, hay que decirlo así. Varias de ellas, Sociedad Civil por México, Sí por México, Unidos por México, el Frente Cívico Nacional, las estuvo convocando, y un montón de políticos reciclados. Y en tercer lugar, si bien es verdad que Lorenzo Córdoba fue el orador estrella, antes de él hubo una serie de oradores como Fernando Belanza Orán, que pues hoy se hacen llamar sociedad civil, pero que hasta hace muy poquito eran miembros de los partidos de oposición. Entonces, no veo yo tanto la dimensión apartidista, sino más bien opositora y electorera de la manifestación. ¿Puede ser las dos, Carlos? Son las dos. Puede haber ciudadanos que legítimamente están preocupados por la democracia, que incluso no les gustan los partidos, les disgusta el PRI, el PAN, y también... Admitamos que hay las dos cosas, que hay una parte de gente realmente preocupada por el estado de la democracia, y hay gente que está jugando el 2 de junio a 100 días de la elección. Concluyo, la síntesis es, fue un movimiento muy potente, una marcha extraordinaria, pero admitamos que hay digamos, componente político electoral a 100 días de la elección presidencial. Que también tiene ese, yo diría. O que sobre todo tiene ese. Sobre todo, o también, a ver, Alejandra Cuyen, ¿tú cómo la ves? Mira, la verdad es que yo creo que todo lo que suceda de aquí al 2 de junio va a tener en alguna medida componentes electorales, y eso no lo podemos evitar. Es decir, estamos en medio de una campaña presidencial, además una campaña que va a ser muy tensa, porque al final estamos en la discusión de un modelo contra otro, sobre todo un modelo que es el de la 4T versus un
cualquier otra cosa, porque hay una parte de la población que no sabe qué quiere, pero sí sabe que esto no lo quiere. Entonces, en ese sentido, yo sí coincido con Carlos con que esta manifestación, su símil más cercano, y es lo mismo que yo había pensado, es la de 2004. Lo que más me sorprende es que Andrés Manuel respondió con exactamente el mismo desprecio que con la de 2004. Tal vez se olvidó que se le cerró la elección y la acabó perdiendo por otros motivos, pero al final esta vocación que tiene la 4T por descartar a la mitad de la población o a todos aquellos que no estén a su favor, me parece que pues, ya le dio algunos resultados malos en 2006 y no veo ningún cambio de actitud. Entonces, que sea electoral o no, no me preocupa. ¿Qué me hizo mucho ruido? Sobre todo en las respuestas post-marcha. Yo coincido, la marcha fue potentísima y me parece que revela la gran inconformidad de una buena parte de la sociedad. Y seguramente todo el mundo vio este video que andaba promoviendo Hernán Gómez, que pues, es un periodista muy afín a Morena, y que además el presidente repitió en la mañanera, jugando con el modelo de si son blancos o son morenos. Lo cual a mí me parece perversísimo, porque no quiere decir que no exista la discriminación en este país, siempre la ha habido, y yo creo que es algo que México ha venido trabajando y mejorando, pero aunque yo no estaba en la marcha por no estar en México, no pude ver cuánta gente había blanca o no blanca. Fui a la anterior, la mezcla era bastante equilibrada, y en última instancia yo me pregunto si por ser blancos no tienen derecho a manifestarse o simplemente por ser blancos sus críticas o sus cuestionamientos no tienen validez. Me preocupa muchísimo como el tono ya no es una polarización nada más de pobres o no pobres, sino ya vamos con los blancos versus los morenos. En última instancia, creo que electoralmente quien más lo está utilizando es el presidente, cosa que ya sabíamos que iba a suceder. Y me sorprendió mucho ver a una Claudia Sheinbaum completamente amarrada de manos, te diría. Pareciera como si ahora sí ya no tiene ninguna posibilidad de decir nada de lo que crea o piensa. Era una mujer que hablaba de democracia y hablaba de instituciones. Hoy otra vez tenemos una Claudia Sheinbaum básicamente repitiendo las descalificaciones del presidente, cosa que me llamó la atención porque pensé que podría ser un punto de apertura, y además justo el día que tuvo que ir a registrarse ante el INE, entonces se le complicaba porque tenía que reconocer a la institución que le estaba dando la candidatura oficial, pero al mismo tiempo descalificar a los que están defendiendo esa institución. O sea, a mí me parece que hizo completamente bolas el engrudo, ¿no? Yo no sé por qué dice Alejandra que otra vez es la Claudia Sheinbaum que está pues mimetizada con el presidente López Obrador. Yo siempre la he visto así, la verdad, nunca la he visto de manera diferente, pero pues sí, ratitos, pues muy chiquitos, pero ¿te bueno, parece que el COVID, por ejemplo, el COVID y la administración del COVID, pero un ratito, la política pública fundamental del sexenio de la administración, está bien, le damos el COVID, palomita en el COVID, y luego, o sea, desde la que manera, seguridad pública, policía de investigación, prevención completa. Distinto, desde que perdió la elección del 2021. A ustedes les encantaría que se peleara con un presidente que tiene 75% de popularidad, claro que no nos encantaría. Yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer, que es mimetizarse con el presidente López Obrador, que es el que le está haciendo la campaña, totalmente. Es una estrategia racional. ¿Por qué esperar algo diferente de Claudia Sheinbaum? Yo no sé. Pero le toca a Pablo. Venga, Pablo. Bueno, tuvimos ahorita le tocaba a Pablo, pero tuvimos problemas de comunicación con él. Vamos a tratar de componer este tema mientras regreso contigo. Dos Carlos, cosas en lo que vuelve el bueno de Pablo. Sí. La manifestación fue muy similar a la de hace un año. Y uno se pregunta, en febrero también fue, me parece, en febrero del año pasado. Sí. ¿Qué construyó la oposición en los últimos 12 meses? ¿Qué promesas le cumplieron los partidos políticos a la ciudadanía? No tenemos una candidata ciudadana, no tenemos senadores ciudadanos, no tenemos diputados ciudadanos. Fue la apropiación que hicieron los partidos políticos en ese momento
de un movimiento genuino político, ¿no? Dos cosas quiero decir con respecto a lo que sucedió también ayer. Lo primero es que no puede dejar de parecerme de muy mal gusto la presencia de Lorenzo Córdoba. Seguramente es su derecho político haber estado ahí, eso no se lo reniego. Ya me había parecido que su participación en Latinus, al día siguiente de haber dejado la presidencia del INE, mancillaba su nombre y mancillaba la institución, y me parece que participar en un evento político como lo hizo, en un evento político electoral como lo hizo el domingo, mancilla también al INE. De la misma manera me parece también de muy mal gusto por parte de la oposición y ante el desprestigio de los partidos políticos, esto fue un punto que señaló Violeta ayer, que escojan el rosa, que es el color del árbitro, que es el color del INE, para disfrazar el hecho de que son los partidos políticos, el PAN y el PRI, quienes están abanderando a Xochitl Gálvez. Pero eso tuvo su lógica, yo le decía ayer a Violeta, porque la primera manifestación fue la de defensa al INE, ¿no? Que fue en noviembre del 22, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, fue en noviembre del 22, y pues la gente la convocaron a que se vistiera de rosa, que era el color del INE, y ya se quedó como la marea rosa, pero tienes razón. Ya se quedó, pero es el árbitro y están utilizando los colores del árbitro y las siglas del árbitro para no decir que la candidata es la candidata del PRI y es la candidata del PAN, que es lo que en realidad sucede, ¿no? Entonces, lo apunto ahí solamente como dos cosas que me parece... que me parecen hipócritas y me parecen de muy mal gusto por parte de los organizadores. Creo que ya recuperamos a Pablo, pero tú querías decir algo rápido, Alejandra, pero rápido, por favor. Leo, nada más rapidísimo. A ver, yo creo que INE es igual a democracia, es como todos entendemos la lucha por la democracia. Y el eje de la marcha era justamente defender la democracia y una democracia constitucional, institucional. O sea, porque están queriendo demoler las instituciones. Entonces, el que se vista la gente de rosa no es hipócrita. Tiene básicamente que ver con que estás defendiendo la democracia, que es el eje de un Estado donde la gente elige, a diferencia de un Estado autoritario como el que nos están queriendo plantear con las reformas, digamos, de destrucción de instituciones que se plantean. Muy bien. Ahora sí, lánzate, Pablo. Tienes... todo el tiempo que quieras, hasta que te interrumpa. Bueno, Leo, a mí me tocó la marcha en Cancún, es la primera marcha multitudinaria a la que voy fuera de la Ciudad de México y tengo algunas reflexiones aparte que me gustaría hacer en un próximo segmento. Sobre la marcha principal, pues yo creo que fue una marcha en defensa de cierto orden, de ciertos documentos, de cierto andamiaje institucional, de cierto pacto, es decir, una marcha de resistencia, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que fue una marcha opositora a López Obrador, porque a estas alturas ya es prácticamente lo mismo, por mera geometría, pues estar a favor de esas instituciones y ese pacto constitucional te coloca geométricamente en automático en contra del proyecto obradorista, que es el que lo quiere destruir. Y yo creo que en todo caso es más bien una virtud, porque le da claridad a la elección. En una elección bipolar, pues solo hay de dos sopas, ¿no? O estás a favor de preservar ese orden constitucional que en el voto efectivo se traduce inevitablemente estar con Xochitl, o estás con el régimen obradorista. Esa es para mí la gran virtud de la marcha, que se homologan defensa del voto y defensa de la democracia, defensa del voto opositor y defensa de la democracia. Y de hecho, yo creo que en esa lógica popular empieza a operar en contra del régimen, porque a medida que cierra el sexenio y que se acerca la elección, pues se empiezan a exigir cuentas y todo ese descontento empieza a encontrar cauce en contra de López Obrador y a favor de la oposición. Eso está llevando a una dinámica al propio régimen de arrinconamiento, de reacción,
y donde yo veo francamente al régimen descolocado, muy reactivo a la defensiva. El mejor ejemplo me parece esta apropiación y secuestro de la bandera, ¿no? Y otro es la reacción, descalificación de parte de Claudia Sheinbaum en ese evento desangelado que intenta ir infructuosamente en contra de la marcha. Entonces, a mí me parece que la gran virtud es que finalmente se homologan voto opositor con este intento antiobradorista. Sí, pero eso tendría, digamos, para que fuera exitoso, tendría que tener una tercera consecuencia, que es ganar en las urnas, ¿no? O sea, y si me las permites, manifestaciones no ganan elecciones, ¿no? O que se cierre. Y eso, o que se cierre, y eso claro. además decía la derecha durante 20 años, ¿no? Sí. Que las plazas no ganan elecciones. Y ahora es cierto. Que se hagan cargo de esas premisas. Sí. Lo que pero sí, no es premisa, es cierto. Bueno, es cierto. Además, lo que no puedo aceptar, perdón, es la premisa justamente que plantean Pablo y Alejandra, en el sentido de que están intentando construir una narrativa, y entiendo que lo quieran hacer, pero no la acepto, que unos estamos apoyando el autoritarismo y otros están apoyando la democracia. No es tan sencillo decir que uno va con Alito, o va con Marco Cortés o con Jesús Zambrano y está del lado de los demócratas, y que del otro lado la opción es el abismo y la ruptura constitucional, ni mucho menos puedo admitir, digamos, Carlos, las premisas de la discusión. Ni Alito ni Marco Cortés han tratado de destruir ni al INE ni toda la estructura institucional, ¿eh? Marco Cortés, hace 3 semanas estábamos discutiendo cómo precisamente estaba vendiendo notarías, estaba regalando el Instituto de Transparencia. Una cosa es que sea un corrupto, otra cosa es que quiera destruir el orden constitucional. Lo que defienden o lo que dicen defender, que es el Estado de Derecho, lo ponen a subasta en sus negociaciones electorales. Una cosa más quiero decir, si me permites, y es relativo a la discusión que tuvimos apenas hasta hace unas semanas, en el sentido de que no se le daba cobertura a este tipo de actos, ¿no? Y ayer, el lunes todos los periódicos nacionales tenían a la marcha en primera plana, todo el radio tenía a la marcha en primera plana y toda la televisión, todos los noticieros. Lo menciono porque ya habíamos discutido esto de la elección de Estado y que los medios no estaban cubriendo como debían, según se planteó en esta mesa y en otras, el tema electoral hacia el 2 de junio. Déjame, perdón, Alejandra, le voy a dar la palabra a Pablo porque lo perdimos en el primer segmento y luego vas tú. Venga, Pablo. Bueno, les comentaba que yo asistí a una marcha fuera de la Ciudad de México, fui aquí en Cancún, Quintana Roo, muy nutrida, bastante concurrida, yo la calificaría de exitosa, y me provocó 2 reflexiones. Primero es que había muchas consignas a favor de esas instituciones federales, sobre todo la Suprema Corte y el INE, lo cual, pues desde afuera de la Ciudad de México, para un capitalino, da la impresión de que sí hay un aprecio, ¿no? De que sí hay una suerte de valoración por esas instituciones nacionales, de que sí hay gente dispuesta a preservar ese pacto federal republicano que hasta hoy llamamos México. Y que la gente en todos los rincones de la República, porque además la marcha, pues como en ocasiones pasadas tuvo mucha concurrencia en otras ciudades, pues hay gente que sí tiene consideración especial por esas instituciones nacionales. La segunda es que había una abrumadora mayoría de adultos mayores, no solo adultos, sino adultos mayores, casi ningún joven, y no solo eso, ¿no? Muchos adultos mayores enfermos, en andaderas, en sillas de ruedas, con bastón, que hayan salido a mí me conmovió porque, pues, además estaba lloviendo y que salieran habla en cierto sentido de gran valor cívico, de mucho amor por esas instituciones que les digo y de gran valentía, ¿no? Una responsabilidad cívica que no mostraron los jóvenes, en buena medida porque son los adultos los que tienen la memoria democrática, son los que saben cuánto costó llegar a esta incipiente y débil democracia y son los que no la quieren perder.
Y más admirable aún, me parece, porque son ellos los principales beneficiarios de los programas sociales y de las pensiones de adultos de López Obrador. Entonces, fíjate la ponderación que pueden llegar a ser, ¿no? Muy bien. Ahí sería interesante, como tanto dice nuestro colega Javier Tello, pues medir al electorado. Por ejemplo, cómo ponderan esa pensión versus el riesgo que están sufriendo las instituciones. Tal vez ya no les importa tanto porque Xóchitl ya también lo garantizó, ¿no? Muy bien. Una muy buena movida política. En fin. Déjame, le paso la palabra a Alejandra Cuye. Fíjate, yo me quedo con siempre me pasa con los discursos de la 4T, donde agarran 4 nombres y a partir de ahí construyen toda una narrativa, ¿no? Entonces, es que son organizaciones alineadas con Claudio X González. ¿Y eso qué? O sea, al final Claudio X González pues, es un mexicano. Y lo mismo pasa ahora con Córdoba, pero es que Córdoba fue presidente del INE y al salir se fue con Carlos Loret. Y yo me pregunto, ¿y eso qué? O sea, Saldívar al salir de la corte, y eso que Saldívar sí tenía un mandato constitucional donde tiene que mantenerse guardadito, salió de la corte y a los 15 minutos apareció posicionándose con la candidata de la 4T. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tiene de malo el que la gente se posicione, el que hayan sido funcionarios públicos o líderes de determinadas agencias? No los hace menos representativos de una idea o de un movimiento. Entonces creo que es muy importante dejar claro que pues, si fue Lorenzo Córdoba dio su batalla cuando estaba en el INE, en particular con el presidente. Y de nuevo, si sumamos todo lo que hemos comentado en este mismo espacio, donde creo que todos coincidimos, que esta marcha era fundamentalmente una marcha antipresidente, pues lo que no veo es por qué Lorenzo Córdoba no podría ser la cara. Eso no lo hace ni hipócrita, al contrario, ha sido muy consistente. Además, se ha dedicado a defender a la democracia y la marcha era para defender a la democracia. Entonces, este juego de estar queriendo descalificar, nada más porque hay cierto tipo de personajes, ahora resulta que también porque hay cierto grupo racial, mejor reconozcan que hay un problema en el país donde la 4T no quiere aceptar el posicionamiento de una parte de la población. Solo en las elecciones vamos a saber qué tan grande es, porque efectivamente las plazas públicas no lo miden. Sin embargo, en 2004 tuvieron un anuncio de que había muchísimo descontento, no le hicieron caso, y en 2006 perdieron la elección, aunque quieran decir que se la robaron. Entonces, es este juego que me parece bien importante para el público. Estar claro es que todo el mundo tiene derecho a definir su posicionamiento, y eso no hace a Lorenzo Córdoba más o menos hipócrita que a Saldívar. Están básicamente definiendo posiciones que son consistentes con lo que hicieron en su trabajo anterior. Perdón, Pablo, ¿tú querías agregar algo rápido? Venga. Sí, rápido. Yo coincido con Alejandra en cuanto a la validez, pero otra pregunta es si fue tácticamente conveniente, digamos, que fuera Lorenzo Córdoba. En mi opinión, no. Yo respeto mucho a Lorenzo, fue mi profesor incluso, y tengo cierta afinidad intelectual. Pero hay una pregunta de si fue estratégicamente oportuno o no, precisamente porque el obradorismo opera con base en conspiraciones y complots y mafias del poder y protocolos de sabios, como ya acaba de denunciar Alejandra. Precisamente por eso es que no fue buena idea, porque lo primero que van a hacer pues comentaristas como Carlos, ¿no?, que son afines al oficialismo, va a ser denunciar eso. Muy bien. Darle pero ¿a quién pongas? ¿Va a pasar lo mismo? A ver, yo sí creo, yo sé que tienes mucho que decir, pero sí me quisiera meter un poco la cuchara en este tema de que son Alito y son Marco y es Zambrano y son estos partidos del pasado, Guácala, Fuchi, que yo desde luego no voy a defender porque creo que han cometido muchos errores. Pero también hay que reconocer, Carlos,
que esos partidos permitieron la democratización del país, inclusive el PRI. El PRI, dígase lo que se diga, tuvo cuando era gobierno presionados desde luego desde las calles y por el PAN y por el PRD, tuvo la altura de miras de democratizar, de abrir el sistema y de democratizar el país. O sea, sí, qué horror estos partidos, pero ojo, López Obrador llegó al poder gracias a esas reformas que democratizaron al país. Tenemos que reconocer eso, ¿o no? Y el primero que lo quiere reconocer soy yo. Yo creo que la política hay que enaltecerla. Claro. Al árbitro yo creo que hay que cuidarlo. Sí. Las siglas hay que cuidarlas. Aquí en esta mesa en diciembre yo me pronuncié en contra de la decisión que había tomado Arturo Saldívar. No me parece que esté bien. Hay que cuidar también esas instituciones. La lucha democrática costó muchos muertos en este país, de izquierda y de derecha. Totalmente. El PRD perdió 450 militantes entre el 88 y 92 que asesinó el gobierno de Salinas de Gortari en su momento. Entonces, y es el PRD que ahora es... Ese PRD no está hoy ahí. Bueno, luego lo discutimos si quieres. Pero termino con una reflexión. Vivimos en democracia. Hubo una gran manifestación aquí en Ciudad de México. Hubo decenas, incluso cientos de manifestaciones en México. Que continúe pasando. Eso sí creo que desentona con el discurso según el cual nos dirigimos hacia el abismo y hacia el régimen autoritario. Creo que hay una dislocación, una brecha enorme de la que tendrán que hacerse cargo en su momento los analistas. Ojalá sigamos en México de que cada quien se pueda movilizar y hoy en prime time en Televisa podamos seguir hablando de esto. No, totalmente. Ojalá, pues digo. Y no veo por qué no, al contrario. Ojalá, pero fíjate, o sea, yo lo veía en el caso de España. ¿Quién hizo posible la democratización en España? Pues desde el Partido Comunista hasta los franquistas. Los demócratas. Bueno, por eso, pero a ver, Carrillo cambió de posición, y Suárez también, y en fin, ¿no? O sea, las democracias se hacen en la pluralidad, ¿no? Y en el profesionalismo. O sea, ahora sí que de demonizar al PAN, PRI y al PRD, que se merecen todo tipo de vituperios, no los vengo a defender. Que lleven sus banderas entonces, Leo, que lleven sus banderas, que lleven sus colores, que se defiendan, son eso, que no se avergüencen, que no intenten disfrazarse en el rosa del INE, porque esa sí es una institución que le pertenece a todos los mexicanos. Bueno, a ver, un último comentario para Alejandra y para Pablo, pero rápido, por favor, Alejandra. Yo muy rápido creo que no importa de qué color se vistan, celebro que la gente salga a las calles. Si lo que está pasando es que básicamente tenemos miedo de que se destruyan las instituciones, qué bueno que haya esta voz, qué bueno que no la callen, como bien dice Carlos, qué bueno que aparecen en las primeras planas de los periódicos. La forma como lo maneja el presidente deja más que desear, pero ya sabíamos que iba a pasar. Entonces, esto me parece que es el inicio de una campaña que se avisora muy potente, que no necesariamente se traducirán en votos, pero posiblemente sí, y espero que esto haga regresar al centro a la candidata oficial en vez de mantenerse perdida en el olvido de lo que fue la lucha por la democracia en México. Pablo, un minuto. Sí, mira, yo quisiera refutar un poco el alegato de Carlos en el sentido de que miren cuánta democracia hay porque pudieron marchar y todavía podemos hablar en los medios y todos podemos tuitear. Sí, en efecto, primero eso es una definición y un piso muy mínimo de democracia, pero suponiendo sin conceder, en efecto, nadie está diciendo que ahorita ya no hay democracia, que en este preciso momento ya no existe. Lo que estamos haciendo es advertir del riesgo de que se acabe. Es decir, es una protesta anticipatoria por precisamente la perpetuación posible de un régimen con pulsiones autocráticas. Que lo logren ellos es otra cosa. Tal vez no lo logran, pero eso sería a pesar de López Obrador, no gracias a él. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandra, por participar con nosotros el día de hoy. Y gracias, Pablo. Muy buenas noches. Voy a hablar del caso Lozoya. Ya está en su casa, arresto domiciliario. ¿Cómo entender este caso que fue uno de los principales de este gobierno en materia de corrupción? Regresamos.